Bienvenidos una vez más a Destino y Pasiones TV, el lugar donde los secretos de la promesa se cuentan con un poco de ironía, algo de humor y mucha pasión por el drama. Hoy tenemos una historia que parece inocente, pero que puede hacer tambalear los cimientos del palacio. La carta falsa de Catalina. Una simple hoja de papel que lleva más veneno que todas las copas de vino de la casa juntas. Todo empieza con un gesto de compasión, o eso queremos creer. Adriano, el joven viudo, sigue viviendo en una melancolía que hasta los cuadros del palacio parecen llorar con él. Día tras día se levanta con la esperanza de una señal, algo que le diga que Catalina, su amada, sigue viva, y que todo lo ocurrido no fue más que un mal sueño. Y entonces, un día cualquiera, esa señal llega, una carta firmada por Catalina. Las palabras son dulces, tiernas, casi poéticas. Catalina dice que está bien, que ha encontrado la paz y que regresará cuando sienta que puede hacerlo. Adriano la lee con lágrimas en los ojos. El marqués se emociona y por un instante la tristeza parece disolverse. Pero los espectadores, nosotros, los que ya conocemos la colección de trampas de este palacio, sabemos perfectamente que esa carta es falsa. Catalina no la escribió. Y esa mentira, por más piadosa que parezca, está a punto de abrir la puerta a un nuevo desastre. La primera pista está en el detalle más simple. La carta no tiene sello, ni matasellos, ni rastro de haber pasado por el correo. En 1916 eso era tan imposible como que Lorenzo hiciera algo desinteresadamente. Las cartas viajaban en tren, se sellaban en oficinas, y todo quedaba registrado. Así que si esta misiva ha aparecido mágicamente sobre la mesa del marqués, solo hay una explicación posible. Alguien la dejó allí, a mano, aprovechando el acceso directo al despacho. Y esa persona solo puede ser alguien dentro de la promesa. ¿Quién entonces? La respuesta, como siempre, no tarda en revelarse. Martina, la joven impulsiva, de buen corazón pero sin el menor sentido de las consecuencias. Ella no soporta ver a su primo Adriano tan hundido, con la mirada perdida y el alma hecha pedazos. Así que decide hacer lo que haría cualquier alma generosa con poca experiencia en intrigas. Escribe una carta en nombre de Catalina. Quiere darle consuelo, devolverle la fe, y tal vez, sin saberlo, reavivar una mentira que nadie había pedido. Martina lo hace con ternura, con la ingenuidad de quien cree que las palabras bonitas curan heridas. Pero en la promesa, todos sabemos que las palabras pueden ser tan peligrosas como un arma. Porque aquí una mentira, por pequeña que sea, siempre encuentra el modo de multiplicarse hasta estallar. Cuando Leocadia, la eterna arquitecta de las sombras, se entera de la existencia de la carta, su mundo se tambalea. Ella, que controla cada hilo del palacio con precisión quirúrgica, no entiende cómo una carta de Catalina ha llegado hasta allí sin su conocimiento. Primero siente curiosidad, después inquietud, y finalmente esa ira silenciosa que solo ella domina. Sabe que algo no encaja. Ella misma se encargó de enviar a Catalina lejos, a un lugar del que no podría comunicarse fácilmente, y mucho menos escribir una carta sin supervisión. El rostro de Leocadia, mientras sostiene la carta, es un espectáculo digno de los grandes teatros. La sorpresa se mezcla con el miedo y el cálculo. Piensa rápido, como siempre.
Si la carta es falsa, alguien dentro de la promesa ha decidido desafiarla. Y ese alguien podría desbaratar todo lo que ha construido. Así que no tarda en buscar ayuda. Convoca a Cristóbal Ballesteros, el mayordomo que ha pasado de amante discreto a cómplice permanente, y juntos analizan la situación como dos cirujanos del engaño. Él, siempre racional, concluye que la carta no tiene origen postal y que alguien la ha colocado deliberadamente. Ella asiente, pero sus ojos revelan algo más: miedo. Porque si alguien está dispuesto a interferir, es que ya no tiene el control absoluto. Y ahí está el corazón del asunto. Leocadia ha vivido creyendo que todo y todos estaban bajo su dominio. Pero una carta escrita con buena intención puede ser más peligrosa que cualquier plan. Empieza a sospechar de todos, a mirar al servicio con desconfianza, a examinar los sobres, los cajones, los gestos. Nada escapa a su mirada. Hasta que poco a poco la sospecha se posa donde debe, en Martina. Y ahí es cuando el peligro se vuelve real, porque Martina no tiene la malicia suficiente para protegerse. Es sincera, impulsiva y demasiado transparente. Si Leocadia llega a descubrir que fue ella quien escribió la carta, no habrá indulgencia ni piedad. Sabemos de sobra lo que ocurre cuando alguien la desafía. Y en este palacio, los silencios pesan más que las palabras. Martina, sin saberlo, ha tocado la cuerda más sensible. Le ha recordado a Leocadia que su poder no es absoluto, que hay pequeñas grietas por donde puede colarse la verdad. Y esa idea, esa mínima posibilidad de perder el control, la aterra. Por eso empieza a tramar, a pensar en cómo deshacerse del problema antes de que el problema se deshaga de ella. Mientras tanto, Adriano sigue ilusionado. Acaricia la carta como si fuera una reliquia. La lee una y otra vez, convencido de que las palabras son reales. Es tan grande su deseo de creer que ni siquiera se detiene a pensar en los detalles. No nota la caligrafía distinta, ni la falta de matasellos, ni el hecho de que la carta solo diga Catalina en el sobre. Ese detalle tan pequeño es casi una burla. No dice para Adriano ni de Catalina, solo Catalina. Una palabra que lo dice todo y no dice nada. Pero, claro, cuando uno quiere creer, no ve lo que tiene delante. Y esa es la tragedia silenciosa de este episodio. Adriano necesita esperanza, y Martina se la da. Pero la esperanza falsa puede ser más cruel que la desesperanza. Le da algo a lo que aferrarse, sí, pero también lo mantiene ciego. Y mientras él sonríe aliviado, la tempestad se prepara detrás de los cortinajes. Leocadia no puede permitir que esta historia se propague. Si Adriano empieza a hacerse preguntas, todo el relato de la Catalina fugitiva se desmorona. Así que veremos cómo la postiza recurre a sus viejas armas: manipulación, chantaje y miedo. Interroga discretamente, habla con voz suave pero con la mirada de quien está dispuesta a todo. Y Ballesteros, siempre fiel, empieza su propia investigación para descubrir quién se ha atrevido a poner la mano donde no debía. La ironía de todo esto es que la carta, pensada para aliviar el dolor, acaba generando más sufrimiento. Martina no imaginó que su acto de bondad se convertiría en un detonante de caos.
Pero en la promesa, las buenas intenciones suelen tener consecuencias trágicas. Lo que empieza con lágrimas de emoción suele terminar con susurros y puertas cerradas. Y ahí está la magia, o la maldición, de esta historia. Cada personaje actúa movido por un sentimiento humano, amor, culpa, miedo o compasión, pero el resultado siempre es el mismo, un nuevo secreto, una nueva herida. Adriano, sin saberlo, se aferra a una mentira. Martina, sin quererlo, ha escrito su propia sentencia, y Leocadia, sin admitirlo, siente por primera vez que su imperio puede derrumbarse por culpa de una hoja de papel. En los próximos capítulos veremos cómo la carta se convierte en el eje de todas las sospechas. El marqués intentará seguir el rastro del sobre. Leocadia fingirá colaboración mientras maquina por detrás. Y Ballesteros cruzará esa delgada línea entre la lealtad y la traición. Porque incluso él empieza a notar que su señora ya no tiene la misma seguridad de antes. Algo en su mirada delata el temor de quien ve acercarse el final de su farsa. Y entonces surge una pregunta inevitable. ¿Qué pasará si Leocadia descubre la verdad? ¿Se atreverá a vengarse de Martina? ¿O tal vez la usará como pieza en un nuevo juego? Porque si algo domina a esta mujer, es el arte de convertir los errores ajenos en oportunidades propias. De lo que no hay duda es de que el hallazgo de esta carta marca un punto de inflexión. Hasta ahora, Leocadia ha sido la dueña absoluta de las mentiras, la que movía los hilos del palacio con elegancia venenosa. Pero una sola carta, escrita por una muchacha movida por la ternura, puede destruir todo eso. No por lo que dice, sino por lo que representa. Una grieta en la estructura del miedo. La promesa nos recuerda otra vez que la verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz, aunque sea disfrazada de papel y tinta. Y que las mentiras, por más sofisticadas que sean, terminan cayendo por el peso de su propio silencio. Así que, queridos espectadores, cuando volvamos a ver a Adriano con la carta en las manos y a Leocadia apretando los labios, sabremos que esa hoja inocente no trae consuelo, sino guerra. Una guerra de miradas, de secretos y de culpas que muy pronto estallará dentro de la promesa. Y así, una vez más, la serie nos recuerda que los gestos más nobles pueden tener consecuencias devastadoras. Martina solo quería curar un corazón roto, pero en un mundo donde la verdad se manipula, incluso la bondad puede ser un crimen. ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿Crees que Martina hizo bien al mentir por compasión? ¿O que en la promesa ya no queda espacio para los gestos inocentes? Cuéntamelo, que me encanta leerte. Prometo volver muy pronto con más análisis, más intrigas y más verdades escondidas entre las paredes del palacio. Porque aquí, en este rincón de historias, seguimos cada paso, cada mirada y cada mentira de la promesa. Nos vemos en el próximo episodio, donde, seguro, el silencio volverá a hablar más alto que las palabras. Y mientras tanto, no te olvides de quedarte cerca, porque aquí encontrarás siempre lo que nadie se atreve a contar.